Buenas tardes, querido público. Bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy. Bienvenidos a quienes están aquí y bienvenidos a quienes nos escuchan en la transmisión en vivo online. El Inter-American Institute for Democracy es una ONG, una organización no gubernamental registrada en Miami de los Estados Unidos. Es una institución no proselitista y nuestra misión y función es la defensa y la promoción y la difusión de los valores de la democracia liberal, de los derechos humanos y la libertad en las Américas. Es nuestra función difundir, promover y recibir a todos los hermanos americanos que quieran con nosotros conversar y difundir y promover sus problemas, sus asuntos de preocupación en sus países de origen. Y lo hacemos mediante conferencias como esta, lo hacemos mediante coloquios, lo hacemos mediante un fondo editorial que de momento reúne ya más de 40 libros. Y quiero darle la bienvenida hoy a nuestro invitado, el coronel Alberto Molina Flores, coronel retirado del Ejército Ecuatoriano, quien presenta su libro Militares en su laberinto, gobierno de Rafael Correa Delgado. Le paso la palabra a nuestro director, Carlos Sánchez Berzaín, y luego tiene la palabra Marcel Feró y termina la presentación el autor del libro, el coronel Molina. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Una especial bienvenida al coronel Alberto Molina Flores, cuyo libro Militares en su laberinto, el gobierno de Rafael Correa, se presenta hoy. Me han pedido que haga la introducción de esta presentación y no encuentro un mejor escenario para hablar de el tema que el autor del libro plantea a lo largo de todo su texto. Este es un libro de ensayos, es el libro de comentarios y artículos que refleja el viacrucis o el recorrido de la relación del gobierno de Rafael Correa con las Fuerzas Armadas de su país, que no es otra cosa que el reflejo de la relación de un proyecto político regional, transnacional, nacido de la unión de Hugo Chávez con el dictador Castro, que produce, empezando este siglo, lo que se llama Proyecto ALBA, Movimiento Bolivariano, Socialismo del siglo XXI, que expande las ideas de revolución socialista castrista en América Latina, recreando lo que fue el foquismo guerrillero y armado de los 60 y poniéndolo en el escenario electoral. Copan directamente países como Venezuela, que consolida a Chávez para después de su muerte entregar el poder a Maduro. Copan con Rafael Correa el Ecuador, con Evo Morales Bolivia, Nicaragua con los Ortega y en determinado momento y por largo tiempo el Brasil con el Partido de los Trabajadores, gestor junto con el castrismo del Foro de Sao Paulo, con Lula y Rousseff, y el gobierno de los Kirchner en la Argentina. O sea, estamos hablando de que el libro del coronel Molina refleja lo que ha pasado en la relación de las Fuerzas Armadas y el régimen del socialismo del siglo XXI liderado por Rafael Correa. En ese contexto, permítame recordar que esta no es otra cosa que la cuestión fundamental que se ha planteado en diferentes momentos y en diferentes escenarios, y que yo llamé las Fuerzas Armadas de la Nación o las Fuerzas Armadas del régimen, que es la dualidad que se plantea entre las Fuerzas Armadas que se desempeñan
en un sistema democrático y constitucional y aquellas que caen en la esfera de un proyecto dictatorial, autoritario, totalitario, concentrador del poder. Esa es una diferencia muy marcada, porque las Fuerzas Armadas en democracia tienen como esencia el cumplimiento y la defensa de la Constitución política del Estado. Por lo tanto, son parte de la institucionalidad democrática y su propio sistema de desempeño, desenvolvimiento y actuación está en el marco de esa institucionalidad. Todo se rige en función de los conceptos de legitimidad y de legalidad, que no es otra cosa que el Estado de Derecho. Recordemos que el Estado de Derecho es el elemento esencial de la democracia, por el cual ningún individuo puede estar por encima de la ley. El Estado de Derecho es el conjunto de garantías que se establecen para que todos los ciudadanos tengan como garantía y como límite la ley. En la otra mano, cuando hablamos de los regímenes dictatoriales del socialismo del siglo XXI, cuando hablamos de la dictadura más antigua de las Américas, el castrismo de Cuba, que fue precisamente salvado de su periodo especial y de su caída inminente con la llegada de Chávez, el dinero y el petróleo venezolano, que pudo recrear ese proyecto político y que expandió sus principios antidemocráticos a los países que he mencionado, los elementos son totalmente diferentes a los de la democracia. En lugar de democracia tenemos concentración del poder, dictadura. Dictadura que quiere decir no necesariamente un gobierno militar, aunque llegan a eso, porque estamos acostumbrados a las dictaduras de los 70, que en el marco de la Guerra Fría existían, ya sean de derecha o de izquierda en América Latina. La dictadura del socialismo del siglo XXI, como bien lo ha descrito un gran autor ecuatoriano, precisamente el expresidente Osvaldo Hurtado, se genera cuando presidentes que llegan al poder electos por voto y en el marco de la democracia empiezan a alterar la institucionalidad, cambian las constituciones, cambian las leyes y a través de sucesivos golpes de Estado blandos hacen desaparecer precisamente los elementos de la democracia. Hacen desaparecer la defensa de los derechos humanos y los derechos fundamentales, manipulan el sistema electoral para permanecer indefinidamente en el poder, alteran la situación del Estado de Derecho porque ellos se constituyen en la ley, y en el Ecuador, ya que estamos hablando de este país por el libro, han visto ustedes a Correa en sus sabatinas, en sus conferencias de prensa, dando órdenes de lo que tenía que suceder para que después fiscales, jueces, legisladores, los otros poderes del Estado llamados a controlar y llamados a ejercer el equilibrio de poderes, los check and balances, los frenos y contrapesos, cumplan lo que el autócrata, el dictador del socialismo del siglo XXI había dictado. Cosa parecida sucedió con Chávez, pero en repetidas ocasiones en Venezuela, con Evo Morales en Bolivia y con los Ortega en Nicaragua. Estas dictaduras del socialismo del siglo XXI, frente a la institucionalidad que es característica de la democracia en el tema de las Fuerzas Armadas, tienen el concepto y el principio de manipulación. Ellos necesitan Fuerzas Armadas que sean obsecuentes al régimen y que sean obedientes al régimen, que respondan, en lugar de responder a la Constitución y al principio de Estado de Derecho, que respondan al proyecto político del régimen, que en el caso del socialismo del siglo XXI o Proyecto ALBA es un proyecto autoproclamado antiimperialista, antinorteamericano, que plantean eso como una reivindicación objetiva que los ha llevado inclusive, como explicaré más adelante, a crear la Escuela Militar del ALBA, donde todas estas fuerzas armadas de los países del eje castrista del socialismo del siglo XXI entrenan sus oficiales en Santa Cruz, Bolivia. El régimen dictatorial del socialismo del siglo XXI suplanta el concepto de Estado de Derecho por el concepto de opresión. Por eso estos países, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, qué decir, y Venezuela, tienen presos políticos, tienen perseguidos políticos y tienen exiliados políticos. Por eso no hay garantía y el Poder Judicial se convierte en un instrumento más bien en el instrumento principal
de persecución política con el objetivo de amedrentar y asustar a la ciudadanía y de castigar a la gente que no haya sido obediente con el régimen. Y en el Ecuador, como lo describe en algunos de sus artículos y ensayos el libro del coronel Molina Flores, no ha habido excepción. En Bolivia y en Venezuela se han encarcelado militares, se han enjuiciado militares, y lo mismo ha sucedido en el Ecuador. Y no porque hayan incumplido normas o reglas, sino simplemente porque no han acatado la voluntad del régimen como quería el régimen, y de esa manera tenemos presos políticos militares en Bolivia, en el Ecuador, perseguidos políticos militares en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, y exiliados políticos militares de las Fuerzas Armadas, que en un momento fueron Fuerzas Armadas de la Nación y que hoy día son Fuerzas Armadas del régimen. Con ese marco de descripción de la realidad objetiva y de los principios fundamentales que ilustran la cuestión política, tengo que reafirmar que en las Américas hay dos clases de Fuerzas Armadas que obedecen a las dos Américas que tenemos. Hay una América democrática que está fundada en el Estado de Derecho, en la división e independencia de poderes, en la alternancia en el poder, en la previsibilidad, y hay otra América conformada por la Cuba castrista, por Venezuela, por Ecuador, por Bolivia y por Nicaragua, donde los gobernantes son indefinidos prácticamente, se manipula el Estado de Derecho, hay persecución política, hay exilio político, no hay libertad de prensa. Hay situaciones como la que se acaba de generar en el Ecuador, donde la sospecha del fraude electoral rebasa los límites de lo tolerable y donde ha sido el régimen el que ha impuesto con un fraude electoral bochornoso el gobierno que ahora trata de ser diferente al de su predecesor. En ese marco de referencia, estas dos Américas, estos dos tipos de Fuerzas Armadas, son las Fuerzas Armadas de la Nación o del Estado o de la democracia y las Fuerzas Armadas del régimen, de la dictadura o del jefe. Yo creo que el Ecuador, para ser justos con lo que ha pasado en lo que va de la historia de este siglo, es la dictadura del socialismo del siglo XXI en la que mejor se han preservado las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas del Ecuador en comparación con las de Venezuela, qué decir con las de Cuba, qué decir con las de Bolivia, con las de Nicaragua, mantienen un nivel importantísimo de institucionalidad, y un botón de muestra es la necesidad que tuvo Rafael Correa de destituir al comandante del ejército en el proceso entre la primera vuelta de las últimas elecciones y la segunda vuelta para garantizarse el fraude electoral. Porque en la primera vuelta electoral de las últimas elecciones habían sido las Fuerzas Armadas las que denunciaron la existencia y la manipulación del fraude y las que impidieron un triunfo, entre comillas, con fraude electoral del correísmo, de la dictadura del socialismo del siglo XXI ecuatoriana en la primera vuelta. De repente, el resultado de esa segunda vuelta, sujeto a toda sospecha y denunciado de fraude, que ha llevado a la presidencia a Lenín Moreno, hubiera sido diferente sin el cambio del comandante del ejército que se produjo precisamente con ese propósito. Yo creo que en el Ecuador los niveles de institucionalidad, los niveles de preservación de la legalidad y de la legitimidad de las Fuerzas Armadas son los más altos dentro de las Fuerzas Armadas del socialismo del siglo XXI, porque todas las demás, sin excepción, teniendo como ejemplo a las de Cuba, que son las fuerzas de la revolución, grupos armados de la dictadura, la de Venezuela, que está dando las muestras que está dando hoy en día, que son Fuerzas Armadas del régimen, por lo menos los mandos militares, hasta que no se vea un cambio, una acción diferente en los mandos medios o en los niveles inferiores, son Fuerzas Armadas del régimen. En Bolivia sucede exactamente lo mismo, y ni qué decir en Nicaragua, donde a partir del movimiento sandinista han prácticamente copado estas Fuerzas Armadas. El tema es que las Fuerzas Armadas de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que no tienen institucionalidad, que no respetan el Estado de Derecho, que están politizadas, han dejado de observar los principios que sí rigen en las Fuerzas Armadas de la democracia. Las Fuerzas Armadas de la democracia se rigen por la no politización, por el orden del mérito en el ascenso. Hay un sistema de méritos, de meritocracia militar,
con cursos, con instrucción, con ascensos, como mandan la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Ahí hay un orden de mérito, hay previsibilidad, hay transparencia y hay rendición de cuentas, como tiene que haber en todo sistema democrático, porque las Fuerzas Armadas son parte de la democracia. Son una institución fundamental de la democracia, son una institución que sirve del soporte a la democracia para la defensa del Estado, para la defensa de la soberanía nacional y en caso de emergencia para la defensa de la seguridad nacional. En el lado de las dictaduras sucede todo lo contrario. Ha desaparecido la no politización y son fuerzas armadas politizadas. Vemos cómo los mandos militares no están ya conformados por los generales o los almirantes que están en el orden de mérito del ascenso en los primeros grados de toda una larga carrera, desde el egreso en el colegio militar, las escuelas básicas, superiores, de Estado Mayor, de altos estudios, de ascenso hasta el grado de general, sino que son precisamente oficiales que eran parte de la mediocridad, que han sido rescatados por la política y que han sido puestos en un mando militar en el que van a ser obsecuentes, rompiendo con varias generaciones, rompiendo con la institucionalidad y rompiendo con lo que es la estructura del mando natural de este tipo de organización. Parte de eso es descrito en el libro del coronel Molina y es lo que ha sucedido, les reitero, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y también en el Ecuador. Ustedes saben que el hombre más poderoso de las Fuerzas Armadas de Venezuela hoy día es el también diputado, también representante nacional Diosdado Cabello, que es su grado militar, teniente o capitán, y manda por encima de toda la estructura militar de generales, almirantes. Ese es el tipo de Fuerzas Armadas de la dictadura. Ustedes saben que el hombre más poderoso en las Fuerzas Armadas del régimen castrista es Raúl Castro. ¿Y qué escuela militar tiene, qué mérito tiene que no sea el haber formado parte del grupo que tomó el poder el año 59 y ser hermano del dictador, que le ha permitido suceder al dictador en esas funciones como si eso fuera una monarquía hereditaria? Entonces, esa es la diferencia. En las Fuerzas Armadas de la democracia, ustedes saben cuál es la próxima promoción, saben cuáles son los mejores alumnos, saben que el poder político tiene la competencia de escoger entre los mejores, pero que no va a poder escoger entre otra gente que no es esa, porque eso se llama institucionalidad. Y termino diciendo que las Fuerzas Armadas de los regímenes dictatoriales del socialismo del siglo XXI son, además de ser el brazo armado de las dictaduras, tienen la característica de la corrupción. Corrupción que también pone de relieve el autor en varios de sus ensayos, que se ve en todos estos países, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua. Corrupción lamentablemente vinculada al narcotráfico, vinculada al contrabando, vinculada al crimen, porque como las Fuerzas Armadas del socialismo del siglo XXI, con su escuela militar del ALBA y con su doctrina antiimperialista, están hechas para sostener al régimen, estos regímenes no democráticos, así como la democracia tiene como elemento esencial el Estado de Derecho, tienen el elemento esencial de la corrupción y la prebenda, porque no sobreviven sin corrupción y sin prebenda. Y esos altos mandos militares que están obsecuentemente sometidos a soportar al régimen dictatorial a como dé lugar, tienen que tener la compensación. Y ahí vemos los carteles con los cuales el mundo acusa a los militares y a los altos mandos venezolanos. Ahí vemos la penetración del narcotráfico en Bolivia. Ahí vemos al Ecuador convertido en un centro de tránsito, de transporte y de comercialización de la cocaína, producida por las FARC de Colombia y producida por los sindicatos cocaleros de Evo Morales en Bolivia, después de que casualmente todos estos países, Venezuela, Ecuador, Bolivia, expulsaron a la DEA, expulsaron embajadores y el Ecuador en particular separó y terminó con el convenio de la operación de la base de Manta, base antinarcóticos, operada por norteamericanos pero con supervisión de militares ecuatorianos. Entonces, aquí estamos hablando además de institucionalidad, de legalidad, de Estado de Derecho,
como diferencia entre las Fuerzas Armadas de la democracia y las Fuerzas Armadas de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrismo expandido en la América Latina, en las Américas, estamos hablando de crimen, estamos hablando de narcotráfico y estamos hablando de impunidad. Esa es la importancia del tema en el que hay que poner especial hincapié, porque las Fuerzas Armadas de los regímenes dictatoriales terminan haciendo de esas dictaduras militarizadas. Y de nuevo un botón de muestra, vean ustedes cómo se viste el dictador venezolano. En ocasiones usa hasta chaqueta estilo Mao, uniformes paramilitares, y está llevando adelante un proceso de militarización de su régimen, que es la respuesta para profundizar el modelo castrista, cosa de la que el que más lejos está es el Ecuador, y yo creo que el que más cerca está detrás de Venezuela es el régimen dictatorial de Bolivia. Pero, como dicen los autores, amanecerá y veremos si los mandos medios de las Fuerzas Armadas de estos países ocupados por el atropello, por la dictadura, por la corrupción y el narcotráfico pueden soportar esta situación. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Marcel Feró. Buenas noches. Bueno, en primer lugar me sumo y reitero la bienvenida que le ha dado nuestro director a nuestro invitado de hoy, el distinguido ciudadano ecuatoriano y coronel de Estado Mayor Alberto Molina Flores. Unas brevísimas observaciones respecto a la trayectoria del coronel Molina, su vida y su trabajo. En realidad, lo primero que salta a la vista, obviamente, es que a muy temprana edad el coronel Molina siguió su vocación de dedicarse a la vida militar, en lo cual sin duda marcó esa disciplina al pues, comenzar y en el estudio y en el ejercicio propio de la vida militar. Yo creo que eso lo marcó desde el inicio la vida del coronel Molina Flores. Sin embargo, el coronel Molina se embarca y acomete otros estudios durante su formación militar, y vemos que emprende estudios humanísticos, estudios de derechos humanos, altos estudios de ciencia política, de sociología, de asuntos de gobierno o de buen gobierno, yo diría, lo cual le da al coronel Molina Flores una formación humanista completa que veremos luego en su trabajo. Entonces, me queda claro a mí, por lo menos, que él entrega su vida a la patria a temprana edad, al ejercer la vida militar. Es indudable que un militar, el patrono, el empleador del militar, no es la institución, sino que es la patria. Pero luego encuentro yo también que ya en el retiro, el coronel Molina, cuando nos entrega estos ensayos, estos artículos, estos estudios, críticos de un gobierno autoritario, por decirlo menos, en mi observación, el coronel Molina entrega nuevamente su vida a la patria, y esta vez creo que literalmente, porque todos sabemos lo que sucede cuando en un gobierno autoritario una persona emite su opinión crítica. Obviamente, en un país en donde no hay división de poderes, en un país en donde no hay justicia independiente. Pero yo quiero hacer una observación aquí también, en el sentido de que el coronel Molina, en mi criterio, ojalá coincidamos, trasciende la crítica, porque nos entrega herramientas que se convierten realmente en aportes a la sociedad y aportes a la democracia, y que son irrefutables, porque son sólidamente sustentados en base a su formación militar, raya humanística, y que por tanto aquí lo tenemos, publicando este tipo de libros que, digo yo, trascienden la crítica y van hacia el aporte de la sociedad,
en el Ecuador, nada menos que en el Ecuador. Y así es como el coronel Molina entonces en su trabajo, aunque a primera vista nos daría la impresión de que solamente comunica y opina sobre temas de su formación militar, obviamente, temas de seguridad, temas de armamento, temas de conflictos bélicos. En mi opinión, ojalá, vamos a ver luego si coincidimos con el coronel Molina, él observa a la sociedad y opina sobre estos aspectos desde el prisma de su formación militar. Y luego, con su gran erudición y con su gran conocimiento, aplica también una disciplina de estudio y de investigación que le permiten abordar todos estos temas y en definitiva, aun cuando discute asuntos militares, darnos una lección de democracia, una lección de libertad, que es lo que uno se lleva a leer los artículos o los trabajos del coronel Molina. El take away, como dicen aquí, cuando uno lee el trabajo del coronel Molina, no es sobre asuntos militares. Al final del día es sobre democracia, sobre libertad, y eso es lo importante. Ese es el aporte que yo veo desde mi punto de vista del coronel Molina Flores, y he disfrutado la lectura de gran parte de la obra. Por ejemplo, cuando el coronel Molina, y voy a mencionar 2 o 3 ejemplos nada más, habla de el 30 de septiembre. Creo yo que es un hecho infame que marcó al Ecuador en los últimos 10 años, el 30 de septiembre del 2010. Y ahí yo soy parte testigo presencial y ya le voy a explicar por qué. Cuando en el regimiento Quito se produce ese levantamiento por protestas, por cuestiones de mejoramiento salarial, etcétera, de los policías. Sabemos todos cómo actuó el presidente, ¿no? Que fue desbocadamente, se rasgó, se sacó la camisa o se rompió los botones y pidió que le dispararan, que lo maten, etcétera. Pero eso no fue lo más grave es que luego tornó eso en un intento de golpe de Estado y magnicidio. Ahí murió gente, muchos fueron presos, y luego le dio combustible al presidente para seguir persiguiendo a la oposición. Pues nos recuerda el coronel Molina Flores que cuando Jaime Roldós Aguilera era presidente, es decir, hace casi 40 años, se produjo exactamente el mismo hecho, en el mismo regimiento Quito. Se produjo un levantamiento policial por iguales motivos, o casi iguales, pago de sueldos y un aguinaldo que estaba atrasado. Y en ese entonces, pues nos recuerda el coronel Molina, y yo soy ahí testigo presencial, que el presidente despacha a su ministro de gobierno, que era mi padre, por eso digo que soy testigo presencial, Carlos Feró Blum, a negociar con los policías. Como en efecto negoció, estuvo 8 o 10 horas ahí en el regimiento Quito, y finalmente salió con un acuerdo firmado. Y es entonces, y estas son palabras del coronel Molina, pero que yo comparto 100%, al día siguiente el presidente Roldós va al regimiento Quito y es recibido apoteósicamente, como tiene que ser. Es decir, el mensaje ahí es de cómo debe actuarse en democracia y cómo se actúa en gobiernos autoritarios. Igualmente, el mismo mensaje veo yo en la presentación que hace el coronel Molina en su libro, en donde básicamente, para mí por lo menos, es la oda de un buen gobierno, en donde él es muy crítico de los 10 años de Rafael Correa. Pero al final él concluye y dice, y cita, y manifiesta que muchos de sus colegas se han visto como obligados a citar o a recurrir a este filósofo austriaco que usted menciona, Karl Popper, quien se pregunta, este filósofo se pregunta, ¿qué hacer cuando un gobierno democrático, o por lo menos aparentemente elegido democráticamente, resulta que se concentra en destruir la democracia? Y el coronel Molina agrega, estas son sus palabras, sin la intervención de los militares. Entonces el mensaje del coronel Molina es eminentemente democrático. Y así por el estilo, ya sea analizando el tema del voto militar, también rescato algo ahí. El
coronel Molina analiza con mucha elocuencia, obviamente, históricamente, en el mismo Ecuador, desde cuando pudieron votar los militares, desde 1830 hasta 1929, casi 100 años. Hace un estudio comparativo en el resto de países de Latinoamérica, donde sí se puede o no se puede ejercer este derecho. Pero básicamente el tema en el que él se concentra es en la parte de por qué un ciudadano, ya sea que vista o no vista un uniforme, tenga que sufrir una capitis diminutio de su derecho a ejercer la ciudadanía. Ese es el tema. Entonces, es un tema de derechos humanos, de derechos fundamentales, de que si yo soy un ciudadano de un país, yo tengo derecho a ejercer el 100% de la ciudadanía y no solamente el 50%. Es decir, el enfoque es no respecto a si se politiza o no se politiza la institución, sino más bien de el derecho del ciudadano militar con uniforme de ejercer su ciudadanía 100%. Y continúa, ya sea que nos hable del terrorismo, que nos hable del Estado de propaganda, nos menciona a la Alemania de Hitler y de Goebbels, y nos menciona también al final, o por lo menos es lo que yo, el mensaje con el que me quedé, cuando él hace un análisis, lo que comentaba nuestro director, de que las Fuerzas Armadas en el Ecuador no han plegado a este adoctrinamiento como sí han plegado, fueron obligadas en Venezuela, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, inclusive el coronel cita, antes de la muerte de Chávez, a quien él nombra comandante de las Fuerzas Armadas, se me escapa el nombre, no quiero ni acordarme. Y tampoco me acuerdo textualmente las palabras de este oficial, pero básicamente él dice que se arrodilla ante Chávez. Y el coronel Molina dice, no, las Fuerzas Armadas del Ecuador se arrodillan ante la patria y son y serán democráticas. Entonces, yo personalmente, coronel, me permito felicitarlo porque el sabor que uno queda al leer su obra, su trabajo, es el de la inspiración a hacer algo, que es lo que usted ha hecho, de no quedarse en la crítica, sino que ir al aporte, y lo hace de una manera muy, podría decir subliminal, pero no es subliminal porque usted es muy claro en lo que escribe, pero sí es de una manera muy elegante y muy fina, cuando usted, al analizar un punto con esa acuciosidad con que lo hace, le deja a uno la conclusión. Entonces digo, ese aporte es positivo, por eso yo lo felicito y le agradezco, porque usted ha contribuido a construir sociedad y a construir democracia, precisamente en un país donde desde el poder lo que se hace es destruir la democracia. Por lo tanto, ese deber ciudadano, y viniendo de un soldado, yo sé que usted me entiende, término, es aún más valioso, porque nos inspira, nos reconforta en cuanto a las Fuerzas Armadas de nuestro país, y además deja la semilla plantada. Así que, coronel, no quiero distraer más, ni tomarme más de mi tiempo, de su tiempo. Lo dejo con el uso de la palabra, le cedo el micrófono. Bienvenido. Y somos sus socios. Yo creo que usted está claro que somos sus socios aquí en esta casa, porque aquí humildemente tratamos de un poco hacer lo mismo, tratar de defender la democracia y la libertad. Bienvenido. Buenas noches con todos. Quiero iniciar estas palabras para agradecer la presencia de ustedes, queridos amigos. Eso significa que hay un compromiso con la libertad y la democracia. Igualmente agradezco a cada uno de los directivos del Instituto Interamericano por la Democracia, en forma especial a su presidente, doctor Carlos Alberto Montaner, a su director ejecutivo, doctor Carlos Sánchez Berzaín, y al doctor
Marcel Feró, a mucho honor mi coterráneo. Miembro del directorio, por sus generosas palabras de presentación, a la doctora Karen Hollihan, mi querida compatriota, un verdadero referente de la mujer comprometida con sus ideales de libertad y la justicia social de nuestros países. Tengo el grato honor por segunda vez de ocupar esta tribuna, que con justo derecho se ha constituido en piedra angular del instituto, desde donde muchísimas personalidades han expuesto con brillantez los problemas de nuestros países. El libro Militares en su laberinto, Gobierno de Rafael Correa, que me permito poner a consideración de ustedes, espero que sirva como un testimonio, una especie de bitácora de los 10 años de gobierno del economista Rafael Correa, que ha significado para el Ecuador un verdadero descalabro ético y moral en lo económico, social, político y militar. Por justicia he consignado la dedicatoria de este libro a María Piedad, mi esposa, mi compañera de toda la vida, por su solidaridad y cariño y paciencia. Ha constituido un verdadero soporte en mi vida militar y ha sido una gran impulsora en mi permanente lucha por las nobles causas de las libertades y la democracia. En su representación me acompaña mi hija Gabriela. Igualmente dedico este libro a mis colegas militares de servicio pasivo, quienes han luchado permanentemente para defender los intereses legítimos de nuestras Fuerzas Armadas, su institucionalidad, su legado histórico y su bien ganado prestigio. Por último, dedico este libro a mis compañeros militares en servicio activo. Muchos de ellos han sido víctimas de la arbitrariedad, la prepotencia y el abuso del poder. Señores, todos conocemos que las Fuerzas Armadas de mi país, al igual que casi todas las Fuerzas Armadas de la región, tienen como misión específica la consagración total y absoluta a la defensa del honor, la soberanía y la integridad territorial de las patrias. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas, al menos en mi país, están comprometidas con el cumplimiento de su sagrada misión y sobre todo con los más caros intereses de su pueblo. El marginamiento obligado de la militancia política a los militares en servicio activo no debe interpretarse en el sentido que deben permanecer ajenos a la situación política y social del pueblo, porque quienes nos gobiernan han pretendido que los militares seamos sordos, ciegos y mudos ante la realidad imperante. Los militares en servicio activo y más aún quienes hemos servido con devoción a la patria, jamás podemos ignorar la grave situación que vive nuestro país, sobre todo la grave amenaza que pende como espada de Damocles sobre nuestra institución y nuestro país, esas doctrinas totalitarias del llamado socialismo del siglo XXI, que se ha intentado implantar. Frente a esas amenazas, los militares que nos debemos a nuestro pueblo, estamos claros que eso significa sangre, sudor y lágrimas. El espejo en el cual debemos vernos es esa tragedia que se llama Venezuela, un país rico que nada en la miseria y que el único sostén de esa despiadada dictadura que gobierna ese país hermano son los militares que han sido corrompidos, prostituidos. Señores, como militar hago vergüenza ajena. El militar tiene el derecho y el deber de estar permanentemente atento a lo que sucede en su patria, en su calidad de militar y ciudadano, y proclamar a los cuatro vientos que el abuso, la arbitrariedad, la prepotencia y la corrupción jamás pueden tener espacio en las verdaderas democracias. En estos tiempos van surgiendo nuevas amenazas para la paz social y sobre todo para la democracia. El terrorismo, el narcotráfico, la extrema pobreza. Además de las amenazas señaladas, existe otro flagelo que amenaza la estabilidad democrática de nuestros países: la corrupción. Cuán difícil resulta pedir a los pobres del Ecuador y de Latinoamérica que crean en la democracia y mantengan su fe en las instituciones del Estado, cuando sus líderes y administradores del bien común, los elegidos por el pueblo para gobernar, exhiben conductas corruptas, apropiándose del patrimonio de todos los ciudadanos para su provecho o descapitalizando la riqueza pública en beneficio de los negocios privados o simplemente robando.
La corrupción es un flagelo que niega el derecho de la gente e instala la prebenda, la coima, el cohecho, desarticula la probidad administrativa, niega la honestidad y la corrección en los comportamientos de los administradores y gobernantes. Y esto, visto por los ciudadanos, promueve la indignación, la ira, la falta de confianza y debilita la democracia. Por lo tanto, la corrupción es corrosiva y también subversiva. Sin duda, esto refleja la falta de un auténtico liderazgo y que el modelo que han pretendido implantarnos en mi país y en otros de nuestra América ha resquebrajado los valores éticos, morales, cívicos y espirituales. Dentro de la convivencia democrática que debe existir en un país, no puede ser excluida ninguna institución, siendo las Fuerzas Armadas una institución histórica y esencial para la sobrevivencia del Estado, y que deben cumplir una misión de singular trascendencia. Es vital que se mantenga el más alto nivel de capacidad operativa, valorar su importancia y respetabilidad en la vida del Estado. Las Fuerzas Armadas nacieron a la historia con vocación libertadora que encarnó el honor y la dignidad de nuestros pueblos en las heroicas luchas por la independencia. Su presencia contribuye no solo a la defensa de la integridad y soberanía de la patria, por lo tanto, no puede escamotear su contribución al afianzamiento y fortalecimiento del sistema democrático. Hay diferentes formas de debilitar a unas Fuerzas Armadas que no se han dejado cooptar para los aviesos propósitos de los totalitarismos. Una es cuantitativa, es decir, disminuyendo sus efectivos, armamento y equipo. Otra, la más grave, es el debilitamiento moral que hace mayor daño. Una tropa debe estar siempre motivada y alentada por sus comandantes, que tienen el deber y la obligación de dar ejemplo. Por lo tanto, todo lo que se pretenda con este proyecto político nefasto, es decir, el de la llamada revolución ciudadana del socialismo del siglo XXI, es menoscabar la moral y la importancia que tienen unas Fuerzas Armadas profesionales y democráticas. Se hace necesario, sobre todo en estos tiempos, insistir en las lecciones sobre la democracia que hiciera el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias. Y me voy a permitir leer un fragmento del discurso que diera en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe el 23 de febrero de 2010 en Cancún, México. Han pasado 7 años que diera este discurso el presidente Arias, pero sus palabras son tan actuales que pareciera que las pronunció ayer. Abro comillas. A pesar de los discursos y de los aplausos, lo cierto es que nuestra región ha avanzado poco en las últimas décadas. En ciertas áreas ha caminado resueltamente hacia atrás. Muchos quieren abordar un oxidado vagón al pasado, a las trincheras ideológicas que dividieron al mundo durante la Guerra Fría. América Latina corre el riesgo de aumentar su insólita colección de generaciones perdidas. Corre el riesgo de desperdiciar una vez más su oportunidad sobre la tierra. Nos corresponde a nosotros y a quienes vengan después evitar que esto suceda. Nos corresponde honrar la deuda con la democracia, con el desarrollo y con la paz de nuestros pueblos, una deuda cuyo plazo venció hace siglos. Honrar la deuda con la democracia quiere decir mucho más que promulgar constituciones políticas, firmar cartas democráticas o celebrar elecciones periódicas. Quiere decir construir una institucionalidad confiable, más allá de las anémicas estructuras que actualmente sostienen nuestros aparatos estatales. Quiere decir garantizar la supremacía de la ley y la vigencia del Estado de Derecho que algunos insisten en saltar con garrocha. Quiere decir fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, profundamente amenazado por la presencia de gobiernos tentaculares que han borrado las fronteras entre gobernante, partido y Estado. No se debe confundir el origen democrático de un régimen con el funcionamiento democrático del Estado. Hay en nuestra región gobiernos que se valen de resultados electorales para justificar su deseo de restringir libertades individuales y perseguir a sus adversarios.
se valen de un mecanismo democrático para subvertir las bases de la democracia. Un verdadero demócrata, si no tiene oposición, debe crearla. Demuestra su éxito en los frutos de su trabajo y no el producto de sus represalias. Demuestra su poder abriendo hospitales, caminos y universidades, y no coartando la libertad de opinión y expresión. Un verdadero demócrata demuestra su energía combatiendo la pobreza, la ignorancia, la inseguridad ciudadana, y no imperios extranjeros y conspiraciones imaginarias. Esta región, cansada de promesas huecas y palabras vacías, necesita un régimen de estadistas cada vez más tolerantes y no una región de gobernantes cada vez más autoritarios. Es muy fácil defender los derechos de quienes piensan igual que nosotros, defender los derechos de quienes piensan distintos. Ese es el reto del verdadero demócrata. Ojalá nuestros pueblos tengan la sabiduría para elegir gobernantes a quienes no les quede grande la camisa democrática. Ojalá también sepan resistir la tentación de quienes les prometen vergeles detrás de la democracia participativa, que puede ser un arma peligrosa en manos del populismo y la demagogia. Los problemas de Latinoamérica no se solucionan con sustituir una democracia representativa disfuncional por una democracia participativa caótica. Cierro comillas. También vale la pena recordar lo que dijera la líder birmana Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz 1991, poco antes de recibir el galardón que recién pudo recoger en el 2012 tras 24 años de cautiverio, sobre aquellos gobiernos totalitarios que pretenden permanecerse en el poder, abro comillas. Lo que verdaderamente los vuelve perversos y corruptos no es el poder absoluto, sino el temor a perderlo, cierra comillas. No debemos olvidar que luego del colapso del Imperio Soviético y la caída del muro de Berlín en 1989, las organizaciones de izquierda y los grupos subversivos que intentaban tomarse el poder por las armas, en 1990 se reúnen en el seno del Foro de Sao Paulo, convocado por sus mentores Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva. Replantean sus estrategias para llegar al poder a través del voto. En algunos países de América Latina logran seducir a sus pueblos y los convencen de que son sus salvadores y que están para redimirlos. Ya en el poder, con especial audacia van copando todos los poderes, anulando a la oposición política, amordazando a la prensa libre, creando organizaciones paramilitares paralelas a las Fuerzas Armadas y Policía para reprimir al pueblo. De esa forma se perpetúa en el poder y con una gran propaganda le crean al dictador una figura paternalista mesiánica, rodeándole de una aureola de redentor imprescindible. Justamente este libro, que ya lo puse a consideración de mis compatriotas, ahora me permito poner a consideración de ustedes, queridos amigos. Se trata de mantener en la memoria de las presentes y futuras generaciones los 10 años de arbitrariedades, de abusos, de descalificaciones y de permanentes violaciones de la Constitución y a los derechos humanos, y se ha alentado a la confrontación irresponsable con unas Fuerzas Armadas democráticas y profesionales, queridas, admiradas y respetadas por el pueblo ecuatoriano. El título del libro que me permito poner a consideración de ustedes se refiere al laberinto. Nos preguntamos, ¿qué es el laberinto? El laberinto, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice: lugar formado de intrincados caminos en el que cuesta encontrar la salida. Esto me permitió hacer una reflexión final en mi libro. En varias ocasiones he pensado que en los 10 años del gobierno de Rafael Correa, nuestras Fuerzas Armadas y en especial sus mandos habrán estado perdidos en un laberinto, tratando de encontrar y tomar decisiones que no afecten al pueblo ecuatoriano, pero lamentablemente sin poder encontrar una salida democrática. Me atrevo a pensar que varios de estos mandos, en tantos momentos difíciles que tuvieron que sortear, seguramente habrán recurrido a las reflexiones del filósofo austriaco Karl Popper, que planteaba un interrogante en cómo cambiar un mal gobernante que, habiendo sido elegido democráticamente, hace uso del poder para destruir la democracia. Esto es, cómo en democracia se puede salvar la democracia sin la necesaria
sin la necesidad de recurrir a los militares. Para terminar, una vez más, reitero mi agradecimiento y mi gratitud al Instituto Interamericano por la Democracia, cuyo compromiso nos ilumina en defensa de la democracia, los derechos humanos y los valores de la libertad, que me han dado el honor de ocupar esta tribuna para presentar mi libro, Militares en su laberinto, Gobierno de Rafael Correa, que pongo a consideración de ustedes, queridos amigos. Señoras y señores, mil gracias. Felicitaciones, Coronel Molina. El libro está a la venta en la mesa, pueden pasar.